Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de Francisco de Asís y de la disciplina de la sencillez. Para empezar vamos a hablar un poquito del origen de Francisco de Asís. Como bien dice su nombre, nació en Asís. Su nombre no era Francisco, realmente era Juan o Giovanni, hijo de padres mercaderes. Estos comerciaban con tela. Tenían un buen estatus social, un buen ingreso económico, y en su juventud pues Francisco realmente fue un hombre derrochador de excesos, pero había algo en su corazón que lo inclinaba siempre a tener misericordia por los más pobres y vulnerables. Tanto así que una de las anécdotas de su vida es que una vez atendiendo a los clientes en el negocio de su padre, a quien ayudaba, llegó un mendigo a pedir ayuda y él lo echó de una forma muy grosera, porque aludiendo que tenía que atender a los clientes. Sin embargo, sintió algo en el corazón que le hizo salir corriendo y buscar el mendigo por todas las calles hasta que lo encontró y le dio una generosa limosna. Y en su corazón prometió que nunca se iba a hacer sordo ante la necesidad de otros. Entonces ahí encontramos un poquito de Francisco de Asís. Francisco es el apodo que le vinieron a colocar después de su conversión, que significa el pequeño francés, porque realmente vivía como un ermitaño de lado a lado, conviviendo con mendigos, leprosos, enfermos en el bosque, y vivió desde el 1182 hasta el 1226. Vivió realmente una corta vida de 44 años. Francisco, después de esto, decide ir a la guerra. Admiraba profundamente a los cruzados y fue a la guerra en contra de una ciudad enemiga. Allí tuvo que regresar porque cayó enfermo, y en medio de esa enfermedad fue que realmente Francisco conoció y entregó su vida a Dios y prometió darse a la causa de Dios. Esta enfermedad para él fue un punto de cambio radical en su vida. Eso fue en el año de 1209 después de Cristo, cuando leyó la cita de Mateo capítulo 10 del 7 al 10, que dice así: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y esto sí que lo llevó a una práctica realmente radical, ya que Francisco empezó a dar todo lo que tenía, a compartir la ropa, y esto le causó problemas con su papá, porque estaba tomando del negocio para dar a los pobres y necesitados. Su papá ya no lo soportó más, lo llevó a juicio. Él aludió diciendo que esta causa no era causa humana, sino era una causa divina que debía ser juzgado por Dios. Así que lo llevó al obispo de la ciudad, y allí él renunció a ser hijo de ese hombre, renunció a sus derechos, a su herencia, y prometió devolverle todo lo que en esta vida había recibido de él, porque todo lo que él necesitaba lo recibía de Dios. Entregó todo, e incluso se dice que entregó su ropa, y salió desnudo de allí, de ese juicio, y caminando por el bosque, así desnudo, llegó una banda de atracadores, y él dijo que era un heraldo del gran rey. Estos se reyeron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Más adelante, a raíz de su cambio radical, algunos amigos le preguntaban qué le había pasado. Él dice, ¿por qué te alegras? Le preguntaron, porque me he casado. Y todos se sorprendían y decían, ¿con quién te has casado? Con la señora pobreza. Ya que en la pobreza Francisco encontró su conexión con Dios. El atributo que inspiró la conversión de Francisco fue la kenosis, el desprendimiento de Jesucristo, el Dios que, siendo Dios, teniéndolo todo, estando sobre todo, dejó todo y se humilló a una condición humilde. Él se identificó con este rasgo de Jesús y así vivió una vida de pobreza, donde no aceptaba salario, donde no buscaba riquezas, y de ahí nace su orden de los pequeños hermanos, que como regla tenían también no poseer nada. De las disciplinas espirituales que estamos entonces viendo, encontramos que
Francisco se identificó con la kenosis, con el desprendimiento, con el darse en rescate de otros, integralmente, sin buscar riquezas, sin buscar algo material o otra recompensa más que agradar el corazón de Dios. Ahora, en nuestro panorama, ¿qué lecciones nos deja la vida de Francisco de Asís? Número 1, nos habla del problema del apego a lo material, el consumismo en el que vivimos. Hoy en día vivimos un exceso de apego a lo material. Nomás estos aparatos ya es un buen síntoma, no alcanza a salir el nuevo cuando ya estamos desechando algo que todavía sirve por adquirir, incluso endeudarnos por adquirir cosas que realmente no necesitamos. Los bienes por lo general los consumimos solo para nosotros y nos olvidamos de los pobres, nos olvidamos de los necesitados. Y esta es la segunda lección que nos deja la vida de Francisco de Asís y que personalmente cuando he tenido la oportunidad la he vivido también. El convivir y el estar con los pobres, con los necesitados, con los que están sufriendo de miseria, nos conecta con Dios, enternece nuestro corazón, lo sensibiliza a la maldad del mundo, nos sensibiliza ante la necesidad de otros y nos ayuda a vencer un gran enemigo que tenemos todos, el egocentrismo, el pensar mucho en nosotros y olvidarnos que Dios se revela en el prójimo y el prójimo es esa persona que necesita. 3. También nos recuerda Francisco de Asís que la predicación, que el mensaje del reino de los cielos no es solo predicación, es también demostración a través de acordarnos de los más pobres y vulnerables. Incluso en la vida de Francisco de Asís hasta los animales tenían un lugar especial y un trato especial. Él se volvió vegetariano. Un día comió pollo y se sintió tan culpable que pidió penitencia y delante de todo el pueblo. Ya son extremos y es un poco excéntrico lo que hacía este hombre, pero nos pone a pensar también que tanto predicamos del reino junto con la demostración del reino. Y por último, en mi opinión, quisiera abordar, el problema no es el dinero, y creo que hay que replantear la teología que tenemos frente al dinero y los bienes materiales, nosotros como cristianos. Pienso que Dios nos ha dado la capacidad de generar riqueza por algo. El problema es cómo lo usamos, si solo lo usamos para nuestros intereses, apetitos y bienestar, o si estamos usando las capacidades productivas que Dios nos ha dado también para ayudar a aliviar el dolor y llevar esperanza a otros. Entonces pienso que el caso de Francisco de Asís es muy extremo, pero nos enseña una práctica importante, la sencillez, una vida sencilla. En un mundo donde nos quieren vender de todo y todo se vuelve necesario y casi que te quieren obligar a comprar cosas inútiles, Francisco nos enseña que por encima de todo eso está buscar a Dios y lo eterno. Pero, como les decía, en mi opinión, pienso que debemos manejar un equilibrio en esa teología, porque para avanzar el reino de Dios necesitamos recursos materiales y tenemos la capacidad de generarlos, de ser productivos. El problema es amar y que eso se vuelva el fin, las riquezas. Que Dios los bendiga.